Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en cómo se forma uno de nuestros órganos más asombrosos y complejos, el ojo humano. Es que es fascinante pensar que todo arranca con unas estructuras súper simples en las primerísimas semanas del desarrollo embrionario. Nuestra tarea hoy es desentrañar un poco las etapas clave de este proceso tan intrincado. Nos vamos a basar en las ideas principales de un texto de embriología, el capítulo 20 de Langman. Queremos entender, paso a pasito, cómo se construye esta ventana al mundo. Precisamente. Vamos a ver cómo interactúan distintos tejidos, ¿no? Cómo se pliegan, cómo se especializan para formar la córnea, el cristalino, la retina, todas las partes esenciales. Es como observar una coreografía, pero a nivel molecular y celular. Increíblemente precisa. Empecemos por el principio entonces. ¿Cuándo y cómo aparece la primera señal de que ahí va a haber un ojo? Pues mira, sorprendentemente temprano, alrededor del día 22 del desarrollo, aparecen como un par de depresiones muy leves, como unos surcos poco profundos, a cada lado de lo que va a ser el cerebro anterior, el prosencéfalo. Esos son los surcos ópticos. ¿Y esos surcos se quedan así o evolucionan algo más? No, evolucionan muy rápido. Esos surcos se proyectan hacia afuera, como si salieran unas pequeñas bolsas desde el tubo neural. Son las vesículas ópticas. Y estas vesículas crecen hacia los lados, se van expandiendo, hasta que hacen contacto con la capa de células más externa del embrión, el ectodermo superficial. Ah, ¿ese contacto suena crucial? Es ahí donde la cosa se pone interesante de verdad. Totalmente. Es un ejemplo clásico perfecto de lo que llamamos inducción embrionaria. Es como si un tejido le diera instrucciones al otro, ¿sabes? El contacto, tanto físico como por señales químicas, entre la vesícula óptica y ese ectodermo superficial, hace que el ectodermo se engrose justo ahí. Y ese engrosamiento es la placoda del cristalino. Es la primera señal clara. Aquí se va a formar el cristalino. Entendido. Tenemos entonces la vesícula óptica y la placoda del cristalino, ya en contacto. ¿Y cómo sigue esa interacción? ¿Qué pasa después? Pues aquí viene una parte muy visual del proceso. Ambas estructuras empiezan a invaginarse. Invaginarse. Como a plegarse hacia adentro. Exacto, como si se hundieran sobre sí mismas. La vesícula óptica se pliega y forma la copa óptica. Imagínate una copa con doble pared, dos capas concéntricas. Y casi al mismo tiempo, la placoda del cristalino también se hunde, formando la vesícula del cristalino. Esta vesícula luego se desprende por completo del ectodermo y queda como atrapada justo en la boca de la copa óptica que la está envolviendo. ¡Qué imagen! Como una estructura que abraza a la otra. Mencionaste dos paredes en la copa óptica. ¿Qué destino tiene cada una de ellas? Pues destinos muy diferentes, pero ambos vitales. La capa interna de la copa se va a convertir en la retina neural, o sea, la parte sensible a la luz, la que tiene todas las neuronas que captan la imagen. La capa externa, en cambio, forma el epitelio pigmentario de la retina, una capa súper importante para darle soporte y nutrir a la retina neural. Al principio hay un pequeño espacio entre las dos, el espacio intrarretiniano, pero después se fusionan, se pegan para funcionar juntas. En las ilustraciones y descripciones a menudo se ve como una especie de hendidura en la parte de abajo de esa copa óptica, la fisura coroidea. ¿Tiene alguna función importante? Importantísima. Es absolutamente crucial en esta etapa. Imagínate esa fisura como una puerta de entrada temporal. Por ahí puede entrar un tejido que se llama mesénquima. Y muy importante, un vaso sanguíneo clave, la arteria hialoidea. Esta arteria es la que va a nutrir todas esas estructuras internas que están creciendo a toda velocidad, como el cristalino y la propia retina. Lo normal es que esta fisura se cierre del todo más o menos en la 7ª semana. ¿Y si ese cierre falla? ¿Qué ocurre si esa puerta no se cierra bien? Bueno, si los bordes de la fisura no se fusionan como deben, el resultado es un defecto congénito que llamamos coloboma. Básicamente queda una hendidura, un hueco,
en alguna parte del ojo ya formado. Dependiendo de dónde falle exactamente el cierre, puede afectar al iris, a veces le da esa apariencia de ojo de cerradura, muy característica, o puede afectar estructuras más profundas, la coroides, la retina, incluso el nervio óptico. La gravedad varía mucho. Volvamos un momento a la retina. Dijiste que viene de la capa interna de la copa óptica. ¿Cómo se organiza esa capa para que podamos ver? Es que suena complicadísimo. Sí, lo es. La mayor parte de esa capa interna, digamos los 4/5 de atrás, se diferencia en lo que llamamos la porción óptica de la retina. Es un proceso celular increíble, súper organizado. Las células se multiplican, se mueven, se colocan en capas muy precisas y se especializan en distintos tipos de neuronas. Primero, los fotorreceptores, que son los conos para el color y la luz brillante, y los bastones para ver con poca luz. Hablamos de cientos de millones. Luego vienen neuronas intermedias, que procesan esa señal inicial, como las células dipolares, y finalmente las células ganglionares. Sus axones, que son como cables largos, se juntan todos en la parte de atrás del ojo y forman el nervio óptico. Que es el cable que lleva toda esa información visual al cerebro, ¿verdad? Exacto. Ese es el que lleva la información para que el cerebro la interprete como imágenes. ¡Qué bárbaro! La complejidad celular. ¿Y qué pasa con la parte de adelante del ojo? El iris, que nos da el color de los ojos. Y esa estructura llamada cuerpo ciliar, ¿de dónde salen? Esas vienen de la parte más anterior de la copa óptica, la que no forma la retina sensible a la luz. El borde mismo de la copa crece hacia adelante, justo por delante del cristalino. Y se diferencia para formar dos cosas. El iris, El diafragma del ojo. justo como el diafragma de una cámara. Controla cuánta luz entra ajustando el tamaño de la pupila. Y también forma el cuerpo ciliar. Este es fundamental por dos motivos. Uno, contiene el músculo ciliar, que nos permite enfocar, ¿sabes? Cambiando la forma del cristalino. Y dos, es el que produce el humor acuoso, uno de los líquidos del ojo. Y aquí hay un detalle biológico súper curioso. Los músculos que están dentro del iris, los que controlan la pupila, el esfínter que la cierra y el dilatador que la abre, fíjate que no vienen del mesénquima, como casi todos los músculos del cuerpo. Su origen es el neuroectodermo de la propia copa óptica. Es una excepción muy particular en cómo se forman los músculos. Qué interesante, no tenía idea de eso. Y el cristalino, ya sabemos que viene de esa vesícula que se metió dentro de la copa, pero ¿cómo pasa de ser una vesícula a ser la lente del ojo? Bueno, una vez que la vesícula del cristalino se separa del ectodermo, empieza como a rellenarse. Las células de su pared de atrás, la que mira hacia dentro del ojo, se alargan muchísimo. Pierden sus núcleos y se convierten en las fibras primarias del cristalino. Ellas forman el núcleo central de la lente, mientras las células de la pared de adelante de la vesícula se quedan como una capa de células más cúbicas. Es el epitelio anterior del cristalino. Este epitelio sigue activo, sobre todo en el ecuador del cristalino, y va generando continuamente nuevas fibras, las fibras secundarias. Estas se van añadiendo en capas, como si fuera una cebolla, sobre las primarias. Y este proceso sigue, aunque mucho más lento durante toda la vida. Por eso el cristalino crece un poquito con la edad. Fascinante, como capas de una cebolla. Pero el ojo también necesita capas externas, ¿no? Protección, soporte. Pienso en la esclerótica, lo blanco del ojo, y la coroides, esa capa con vasos sanguíneos. ¿De dónde vienen? Ambas vienen de ese tejido embrionario tan versátil que ya mencionamos, el mesénquima, el que rodea la copa óptica como si fuera un andamio de células. Este mesénquima se organiza en dos capas alrededor del ojo que se está formando. La capa interna, que está pegadita al epitelio pigmentario de la retina, se llena de vasos sanguíneos y pigmento. Esa es la coroides, esencial para nutrir la retina externa. La capa externa, en cambio, se vuelve densa, fibrosa, resistente. Esa es la esclerótica, la cubierta protectora que le da forma al globo ocular, y donde se anclan los músculos que mueven el ojo. Y en la parte de adelante del ojo, este mismo mesénquima también es clave para formar la córnea, la ventana transparente. La córnea es una estructura compleja.
Tiene como 3 contribuciones principales. Un epitelio externo que viene del ectodermo superficial original, un estroma grueso, la sustancia propia, que deriva del mesénquima, y una capa endotelial interna que también viene del mesénquima. Su transparencia es, bueno, vital. Claro, para que la luz entre bien. Y además de las estructuras sólidas, están los fluidos. Mencionaste el humor acuoso, pero también está el humor vítreo, esa especie de gelatina que redena casi todo el ojo por dentro. Exacto. El humor vítreo ocupa todo el espacio grande detrás del cristalino, dentro de la cavidad que forma la retina. Se forma principalmente a partir de células mesenquimatosas que entraron por la fisura coroidea, aunque la retina también contribuye un poco. Es como una red transparente de fibras de colágeno y ácido hialurónico, una gelatina muy, muy clara. La arteria hialoidea que lo cruzaba durante el desarrollo para nutrir al cristalino normalmente desaparece antes de nacer. El humor acuoso, en cambio, es un líquido mucho más fluido. Llena los espacios delante del iris, la cámara anterior, y entre el iris y el cristalino, la cámara posterior. Lo produce constantemente el cuerpo ciliar, circula a través de la pupila hacia la cámara anterior y al final se drena, sale del ojo, a través de una estructura llamada seno venoso de la esclerótica o canal de Schlemm. Está justo en el ángulo donde se unen el iris y la córnea. Y el equilibrio entre cuánto se produce y cuánto se drena es lo que mantiene la presión dentro del ojo normal. Si el drenaje se bloquea, Sube la presión. exacto, sube la presión, y eso puede dañar el nervio óptico. Eso es el glaucoma. Todo este baile de plegamientos, migraciones, células que se especializan, es increíblemente preciso. ¿Qué lo dirige? ¿Cómo sabe cada célula qué hacer y cuándo? Suena a una dirección de orquesta perfecta. Y la respuesta está, como te imaginarás, en la genética. Hay toda una jerarquía de genes que se van prendiendo y apagando en secuencias temporales súper estrictas. De hecho, se habla de un gen maestro para el desarrollo del ojo. Se llama PAC6. Este gen se expresa muy, muy temprano, incluso antes de que aparezcan los surcos ópticos, justo en la región del tubo neural que va a formar los ojos. PAC6 es como el director de orquesta que da la señal de inicio para toda la cascada de eventos. Entiendo. O sea que si algo va mal con este gen maestro, con PAC6, las consecuencias deben ser bastante serias. Extremadamente serias. Las mutaciones en PAX6 pueden causar un montón de problemas. El más conocido, quizás, es la aniridia, que es la ausencia total o parcial del iris. Pero las mutaciones en PAX6 también pueden afectar muy gravemente el desarrollo de la córnea, del cristalino, de la retina. Esto te da una idea de lo fundamental que es este gen desde el principio. En las fuentes se menciona también otro gen importante, SHH, que suena como a personaje de videojuego, Sonic Hedgehog. ¿Qué papel juega este? Sí, el nombre es curioso. SHH, o Sonic Hedgehog, es otro jugador clave, pero con una función diferente y fascinante. Es una molécula de señalización que se produce en la línea media del cerebro anterior en desarrollo. Y una de sus tareas cruciales es inhibir la expresión de PAX6 justo en el centro. Esta inhibición es lo que permite que el campo óptico, que al principio es único, se divida limpiamente en dos, uno para cada ojo. Si la señal de SHH es débil o defectuosa, ¿Qué pasaría? ¿No se separarían los ojos? exactamente, podría llevar a problemas gravísimos en el desarrollo de la línea media de la cara y el cerebro. Un conjunto de malformaciones que se conoce como holoprosencefalia. En los casos más extremos, los dos ojos pueden llegar a fusionarse parcial o totalmente en la línea media. Son condiciones llamadas sinoftalmia o ciclopía, defectos muy, muy severos, a menudo asociados con otras malformaciones cerebrales graves. Claro que PAX6 y SHH no trabajan solos, Forman parte de una red increíblemente compleja.
Hay otros genes reguladores importantes, como PAX2, que es crucial para formar el tallo óptico, el que conecta el ojo al cerebro. Y luego toda una red de otros genes, factores de crecimiento, que interactúan de formas muy precisas para controlar cómo se forma el cristalino, cómo se diferencian las capas de la retina, cómo se forma la coroides, la esclerótica. Es una red regulatoria súper intrincada que asegura que cada pieza encaje justo dónde y cuándo debe. Antes hablamos del coloboma, como consecuencia de un fallo en el cierre de esa fisura coroidea. ¿Qué otros problemas o anomalías pueden surgir durante este proceso tan delicado del desarrollo del ojo? Hay varias posibilidades, sí. Pueden aparecer cataratas congénitas, por ejemplo. Son opacidades en el cristalino que están presentes desde el nacimiento. A veces tienen causas genéticas, pero también pueden ser consecuencia de infecciones que tenga la madre durante el embarazo, como la rubeola, especialmente si la infección ocurre en ese periodo crítico de formación del cristalino entre la 4ª y 7ª semana. También puede darse la microoftalmia, donde el ojo es anormalmente pequeño. A veces se relaciona con infecciones como citomegalovirus o toxoplasmosis, o incluso la anoftalmia, que es la ausencia total del ojo. Y a veces, ciertas estructuras embrionarias que normalmente deberían desaparecer, pues no lo hacen del todo. Por ejemplo, puede quedar una red de vasitos delante de la pupila, que se llama membrana iridopupilar. O la arteria hialoidea, la que nutría al cristalino, puede no regresar por completo y dejar a veces un pequeño quiste o como un hilito flotando dentro del humor vítreo. Y mencionaste la ciclopía o sinoftalmia en relación con SHH. ¿Hay factores ambientales que puedan influir ahí también? Sí, como decíamos, la ciclopía y sinoftalmia son los defectos más extremos asociados a la holoprosencefalia, ese problema en el desarrollo de la línea media del cerebro. Además de mutaciones genéticas en la vía de SHH, sí se han identificado factores ambientales. Por ejemplo, está muy claro que un consumo elevado de alcohol por parte de la madre, sobre todo en esas primeras semanas cruciales de gestación, puede interferir con la señalización de SHH y causar holoprosencefalia. También hay investigaciones que relacionan alteraciones en cómo la madre metaboliza el colesterol con estos defectos, porque la molécula SHH necesita colesterol para funcionar bien. Es realmente asombroso recapitular todo esto. Pensar que partiendo de simples pliegues en el tubo neural y a través de una serie tan coordinada de interacciones entre células y moléculas, se construye algo tan sofisticado, tan funcional como el ojo humano, subraya la increíble precisión que se necesita en el desarrollo embrionario. Totalmente de acuerdo. Cada paso, cada señal molecular que se envía y se recibe, cada migración, cada diferenciación celular, tiene que ocurrir en el momento y lugar exacto. Es una cascada de eventos orquestada con una precisión, asombrosa. Y entender esta secuencia normal no solo nos llena de maravilla ante la biología, sino que es fundamental para comprender por qué y cómo surgen diversas anomalías congénitas que afectan la visión. Entonces, el mensaje clave sería que el desarrollo del ojo es una secuencia muy delicada y súper interconectada de eventos. Un pequeño fallo en un paso temprano puede tener efectos en cadena muy significativos después. Exacto. Nos muestra la increíble capacidad del desarrollo para construir complejidad, pero también su vulnerabilidad, ¿no? Su vulnerabilidad inherente a cualquier perturbación. Para terminar, una última idea para reflexionar. Si consideramos la existencia de estos genes maestros, como PX6, que están como en la cima de la jerarquía y parecen iniciar y coordinar gran parte de este proceso tan complejo. Sí, nos invita a pensar en la lógica y la economía del control genético en el desarrollo. ¿Cómo es posible que un número, al final, relativamente limitado de genes reguladores clave, pueda dirigir la formación de órganos tan increíblemente intrincados como el ojo? ¿Cómo logran orquestar la colaboración precisa de millones de células en el tiempo y el espacio para construir una estructura funcional? Es una pregunta profunda sobre la lógica misma de la vida y cómo la evolución ha encontrado maneras tan eficientes de generar la complejidad biológica que vemos.